El Real Madrid empieza el año con un golpe sobre la mesa, un Mestalla colmado, un ambiente hostil y una remontada histórica al último suspiro. No fue un simple partido, fue una batalla contra el tiempo, las provocaciones, el arbitraje y todo lo que el sistema pudo lanzarles. En 95 minutos cargados de tensión y drama, los de Ancelotti demostraron por qué son el Real Madrid, el club de las remontadas imposibles. Ahora acompáñame a desmenuzar todo lo que nos dejó este electrizante duelo. Mestalla no es un campo cualquiera, es un lugar donde el ambiente puede ser tan intenso como un volcán en erupción. La afición valencianista recibió al Madrid con insultos y provocaciones, sobre todo dirigidos a Vinicius Jr., en una nueva demostración de cómo algunas partes del fútbol están todavía ancladas en actitudes lamentables. Pero lo más curioso es que hace apenas unos meses, cuando la Dana golpeó Valencia, el Real Madrid fue el único club español que mostró apoyo incondicional a la ciudad. Irónico, ¿verdad? Para el Real Madrid, Mestalla es también un sinónimo de decisiones arbitrales controvertidas, desde penaltis ignorados hasta goles anulados. El VAR parecía estar apagado, excepto cuando era para complicarles la vida a los de Ancelotti, la historia de siempre. El Valencia golpeó primero. Hugo Duro, siempre oportunista, aprovechó un rechace corto de Courtois para matar el 1-0 a los 27 minutos. Pero ojo que ese gol llegó precedido de una falta clara sobre Rodrigo que ni el árbitro Sotogrado ni el VAR consideraron relevante. Las preguntas sobran: ¿VAR dormido o selectivo? El Madrid tuvo la oportunidad de empatar a los 55 minutos con un penal sobre Mbappé, pero Bellingham, que suele ser infalible, mandó el balón al palo. Detalles curiosos: el portero del Valencia estaba claramente adelantado y había jugadores dentro del área. ¿Se repitió el penal? Por supuesto que no. La expulsión de Vinicius al 79 fue un punto de inflexión. Tras un roce con el portero Dimitrievski, el brasileño perdió los papeles y se fue a las duchas antes de tiempo. Injustificable, pero también una llamada de atención. Vinicius necesita controlar sus emociones si quiere ser el líder que el Madrid necesita. Con un jugador menos, Ancelotti hizo magia desde el banquillo. Luka Modric, ese genio eterno, empató el partido al minuto 85, tras una jugada brillante orquestada por Bellingham. Y luego, en el último suspiro, Hugo Guillamón cometió un error garrafal que Bellingham no desaprovechó. Gol al 95 y liderato para el Madrid. Este partido dejó momentos que serán recordados por mucho más que el marcador. ¿Sabías que el Real Madrid se convirtió en el primer equipo de la liga en superar los 5.000 puntos? Una hazaña histórica que destaca su grandeza. Por otra parte, en medio de un ambiente tan hostil, los cánticos de balón de playa dirigidos a Vinicius provocaron su irónica respuesta, señalando en varias oportunidades con la mano que el Valencia está destinado a segunda, el cual ratificó poco después en sus redes sociales. Jude Bellingham, a pesar de fallar un penal, brilló con una actuación que definió el partido. Asistió a Modric para el empate y marcó el gol de la victoria, demostrando su liderazgo incuestionable. Incluso Modric, con la humildad que lo caracteriza, reconoció que el verdadero mérito fue el pase de Jude más que su gol. Él llega al Jude y me da un muy buen pase y al final era más fácil meterlo que dar ese pase que ha hecho Jude. Por otra parte, Mbappé se mostró plenamente integrado al equipo, celebrando los goles y el triunfo con total entusiasmo, mientras Ancelotti anunció cambios en la designación de los tiradores de penaltis tras los errores recientes. Cada detalle contribuyó a una noche inolvidable para el madridismo. Me molesta que hemos fallado 3 penaltis. Creo que ahí tengo que tomarme la responsabilidad de elegir lo que va a tirar. Para cerrar, nuevamente se escucharon cánticos racistas contra Vinicius. Esperemos que estos sean denunciados y sancionados. Lamentable lo de algunos aficionados en Mestalla. Contra todo y contra todos, contra el ambiente hostil, contra las provocaciones, contra un arbitraje que parecía sacado de manual del caso Negreira, el Real Madrid demostró una vez más por qué es el equipo más grande del mundo, liderados por un Bellingham descomunal y un Modric que sigue haciendo magia. Los blancos empezaron el 2025 con pie derecho. Este partido no fue solo fútbol, fue una declaración de intenciones. El Real Madrid vuelve a lo más alto de la tabla y aunque el Atlético de Madrid tenga un partido menos, el mensaje está claro: este equipo no se rinde. Así que preparaos, madridistas, este año promete emociones, remontadas y momentos para la historia, porque cuando el Real Madrid está en su mejor versión, no hay sistema ni adversidad que pueda detenerles. Líderes contra todo pronóstico.